Él solo estaba reparando una vieja cerca en su rancho cuando su pala golpeó algo sólido. Un solo golpe, y el suelo reveló un secreto que nadie debía ver jamás. Lo que desenterró lo cambió todo. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El primer resplandor del amanecer se extendía lentamente sobre las llanuras del norte de Texas, tiñendo el horizonte de un oro pálido y silencioso. La tierra se despertaba con la misma calma que había acompañado a generaciones de hombres que la habían trabajado antes. El aire olía a polvo y a madera reseca, y el canto distante de un coyote rompía el silencio por unos segundos, antes de que todo volviera a quedar inmóvil. Marcus Hale se detuvo junto a su vieja camioneta, con el sombrero echado hacia atrás y una taza de café tibio en la mano. La brisa de la madrugada apenas rozaba su rostro, pero él sabía que en pocas horas el calor caería con el peso de una maldición sobre su rancho. Su piel oscura y curtida por el sol reflejaba los años de trabajo bajo ese mismo cielo inmenso. Tenía los hombros anchos, las manos endurecidas y los ojos cansados de mirar siempre el mismo horizonte. A su alrededor, la tierra se extendía en una monotonía quebrada apenas por las cercas que delimitaban los pastos resecos y por el molino de viento que giraba lentamente, como si también se resistiera a morir. Había nacido allí, en esas hectáreas que llevaban el apellido Hale desde mucho antes de que él existiera. Y aunque más de una vez había pensado en irse, nunca había podido hacerlo. La tierra lo tenía atrapado, no por amor sino por una deuda silenciosa que parecía heredarse con la sangre. Su abuelo, Joseph Hale, había levantado las primeras cercas de aquel rancho con sus propias manos. Su padre, también llamado Marcus, las había mantenido en pie a pesar de las sequías, las deudas y los bancos. Y ahora le tocaba a él mantener viva una historia que cada año parecía más un peso que un orgullo. La sequía llevaba 2 temporadas seguidas destruyendo el pasto. El ganado adelgazaba y las llamadas del banco se volvían más insistentes. Había vendido caballos, herramientas y hasta el viejo tractor de su padre, todo para ganar tiempo. Y sin embargo, cada vez que caminaba por la propiedad, sentía que la tierra le exigía algo más, algo que aún no entendía. Aquella mañana decidió trabajar en la línea norte de la cerca. No la tocaban desde que su padre había muerto, y los postes se inclinaban como huesos viejos, medio tragados por el suelo. Si quería vender una parte del terreno para pagar las deudas, debía al menos dejarla presentable. Cargó en la camioneta los nuevos postes, la pala, el martillo y una bobina de alambre oxidado. El motor rugió débilmente, levantando una nube de polvo que se quedó suspendida en el aire mucho después de que el vehículo se alejara. Condujo despacio, observando cómo la tierra se ondulaba hasta perderse en el horizonte. Algunas vacas pastaban entre los matorrales secos, moviéndose como sombras bajo el sol que ya comenzaba a calentar. Cuando llegó al viejo roble que marcaba la esquina norte del rancho, detuvo el motor y bajó. El silencio allí era más denso, casi vivo. Ni siquiera los grillos se atrevían a romperlo. Marcus respiró hondo, saboreando el polvo y el olor metálico del aire caliente. Clavó la pala en la tierra y comenzó a trabajar. Los primeros postes salieron sin esfuerzo, podridos, convertidos en polvo. Cavó nuevos agujeros, ajustó los reemplazos, tensó el alambre con el ritmo monótono y agotador de quien ha pasado la vida entera en lo mismo. El sudor le corría por la frente y empapaba el cuello de su camisa. Cada golpe de pala era una especie de oración muda dirigida a una tierra que parecía no escuchar. Cuando el sol estaba casi en el centro del cielo, se detuvo a tomar agua. Se apoyó en el mango de la pala y miró hacia el horizonte. El calor hacía vibrar el aire, deformando las colinas lejanas. En ese momento recordó las palabras de su abuelo, repetidas tantas veces por su padre. Esta tierra recuerda, hijo, todo lo que haces sobre ella lo guarda. Nunca había entendido del todo qué quería decir con eso, pero aquel día, sin saberlo, estaba a punto de comprobarlo. Se agachó junto a uno de los postes más viejos, un tronco grueso, ennegrecido en la base, medio enterrado entre raíces secas. Recordaba haber oído que ese poste marcaba el límite con el antiguo rancho Whiteley, abandonado décadas atrás cuando la familia se mudó al norte. Introdujo la pala en la tierra, buscando soltar el madero. El golpe resonó con un eco extraño. No sonó a piedra, sonó a metal.
Marcus frunció el ceño y volvió a golpear. El mismo sonido, más profundo, hueco. Se arrodilló y comenzó a retirar la tierra con las manos. La superficie que emergía era curva, lisa, de un blanco apagado. Al principio pensó que era una roca caliza, pero cuando limpió un poco más, el color y la forma le erizaron la piel. No era piedra, era hueso. Retrocedió un paso, el corazón martillando en su pecho. El viento pareció detenerse. Solo el zumbido del calor llenaba el aire. Durante un momento se convenció de que debía ser un animal. Quizá una vaca vieja enterrada allí hacía años. Pero al seguir apartando la tierra, los fragmentos que salieron, un omóplato, una costilla, restos de tela deshecha, le dejaron claro que estaba mirando los restos de un ser humano. El estómago se le revolvió. Se quedó quieto, observando aquel trozo de historia saliendo del suelo. Entonces algo brilló entre el polvo. Era una pieza metálica, pequeña y ovalada. La tomó con cuidado. A pesar de la corrosión, distinguió los bordes de una estrella. En el centro, apenas visible, estaban grabadas unas palabras que lo dejaron sin aire. County Sheriff. La sostuvo durante varios segundos, incapaz de mover los dedos. Sintió cómo el sol ardía sobre su espalda, pero su cuerpo estaba helado. En un instante, la figura de su abuela volvió a su memoria. Una mujer de voz suave que, cuando él era niño, le contaba historias sobre su abuelo Joseph, el antiguo sheriff del condado que una noche había desaparecido sin dejar rastro. Era un hombre justo, decía siempre, demasiado justo para el mundo que le tocó. Marcus miró de nuevo el suelo. El aire parecía vibrar, como si la tierra respirara. Supo que debía llamar a alguien, pero antes de sacar el teléfono, se permitió un instante de silencio. El viento movió la hierba reseca, y por un segundo creyó oír un susurro, casi una voz. No tengas miedo, hijo. No sabía si lo había imaginado o si realmente la tierra había hablado. Llamó al sheriff, su antiguo compañero de escuela. Explicó lo que había encontrado. Le dijeron que no tocara nada, que esperara. Cuando colgó, se quedó de pie frente al agujero abierto, la insignia aún en la mano. El metal, aunque cubierto de óxido, pesaba más de lo que debía. No solo por su densidad, sino por el peso de todo lo que representaba. El sonido lejano de un motor rompió el silencio. Marcus no se movió. Los minutos se alargaron hasta que vio el destello rojo y azul de un coche patrulla acercándose por el camino de tierra. Las ruedas levantaban polvo, pero él no apartó la vista del agujero. Sentía que lo que había desenterrado era más que un cuerpo. Era una historia enterrada viva, esperando el momento justo para ser contada. Cuando el sheriff se bajó del coche y se acercó, Marcus no necesitó explicar demasiado. El rostro del hombre se endureció al ver los huesos. Los agentes acordonaron el lugar. Colocaron pequeñas banderas naranjas en el suelo. Tomaron fotografías. Uno de ellos levantó la insignia con guantes. La miró y luego la entregó al sheriff. Este la giró bajo la luz del sol y leyó el nombre grabado al borde. Marcus lo vio abrir la boca, detenerse y mirar hacia él. «¡Hale!», murmuró con voz baja. No hubo más que decir. Ambos entendieron. El abuelo que había desaparecido medio siglo atrás había estado allí, bajo sus pies, todo ese tiempo. El resto del día se movió en una neblina de voces, cámaras y preguntas. Marcus apenas respondía. Se sentía como si la tierra hubiera abierto una herida y lo hubiera elegido a él para que sangrara. Cuando el sol comenzó a caer, los agentes guardaron los restos en cajas numeradas. El sheriff se le acercó, se quitó el sombrero y le puso una mano en el hombro. «Tu abuelo era un hombre honesto», dijo. «Tal vez ahora sepamos por qué lo silenciaron». Marcus no respondió. Solo miró el campo que se extendía más allá del roble, dorado por la luz del atardecer. El viento volvió a soplar, suave, moviendo los alambres oxidados de la cerca, que emitieron un sonido parecido a un lamento. Por primera vez en su vida, Marcus sintió que la tierra no le pertenecía, que era ella quien lo poseía a él. Esa noche no durmió. Se quedó sentado junto a la ventana, observando el campo bajo la luz pálida de la luna. El agujero donde habían hallado los restos estaba cubierto con una lona, pero él podía sentirlo desde allí, como un latido débil que seguía vibrando en el suelo. En algún lugar bajo esa tierra estaba la verdad sobre su familia, sobre su abuelo, sobre el motivo por el cual el nombre Hale
Había quedado envuelto en silencio durante décadas. Cuando el amanecer volvió, Marcus tomó una decisión. No dejaría que los demás escribieran la historia por él. Si la tierra había decidido hablar, él sería quien la escuchara. Salió al porche, respiró el aire fresco y miró hacia la línea de la cerca. El sol se alzaba despacio, dorando las colinas. Parecía un nuevo día como cualquier otro, pero Marcus sabía que no lo era. Lo que había empezado con un simple golpe de pala había despertado algo que llevaba demasiado tiempo dormido, y ya no habría manera de volver atrás. El sol apenas había cruzado el horizonte cuando Marcus se dio cuenta de que no había pegado los ojos en toda la noche. Se había sentado en la vieja mecedora junto a la ventana, observando cómo la neblina se levantaba lentamente del campo. El rancho amanecía distinto, más silencioso de lo habitual, como si la tierra misma contuviera la respiración. A lo lejos, aún se veía la lona gris que cubría el lugar donde los investigadores habían trabajado hasta entrada la noche. Ni siquiera el canto de los pájaros rompía el aire espeso que se cernía sobre la propiedad. Marcus se levantó despacio, con la rigidez de quien carga más peso del que puede soportar, y se sirvió una taza de café que había quedado fría. Cada sorbo le sabía a metal, como si el mismo polvo del campo se hubiera colado en el agua. El ruido de un motor lo sacó de sus pensamientos. Por el camino de tierra se acercaban 2 patrullas y una camioneta negra del departamento forense. Las ruedas levantaban una nube espesa que se quedaba suspendida sobre la llanura. Marcus salió al porche y esperó, el sombrero en la mano, observando cómo los hombres bajaban del vehículo con cajas, cámaras y herramientas. El sheriff, un hombre de voz grave y mirada cansada, los saludó con un leve movimiento de cabeza. No hicieron falta palabras. Ambos sabían que aquel día marcaría el inicio de algo que ninguno de los dos comprendía del todo. Los agentes comenzaron a trabajar con precisión casi ritual. Colocaron banderas anaranjadas alrededor del área, tomaron fotografías, midieron, marcaron. Cada vez que una pala removía la tierra, el sonido parecía resonar dentro del pecho de Marcus. Era como si el suelo, ese mismo suelo que había sido su refugio y su condena, ahora se desangrara ante sus ojos. Se mantuvo apartado, observando en silencio, hasta que uno de los técnicos levantó con cuidado un trozo de tela envejecida. Era tan frágil que se deshacía al tacto, pero todavía conservaba el color azul oscuro de un uniforme antiguo. El sheriff se inclinó y lo miró en silencio. Luego alzó la vista hacia Marcus. «Parece de época», murmuró el sheriff. «De hace al menos 50 años». Marcus asintió, sin poder apartar la vista. No sabía si sentía miedo, tristeza o una extraña forma de respeto. Todo lo que sabía era que aquello no era solo un hallazgo arqueológico. Era el despertar de algo que había estado dormido demasiado tiempo. A media mañana, cuando el calor comenzaba a endurecer el aire, uno de los forenses levantó un objeto del suelo. Era una pequeña caja metálica, cubierta de óxido y tierra compacta. Tenía el tamaño de una caja de zapatos y un sello que parecía haber sido soldado. Marcus se acercó un poco, aunque sabía que no debía. El sheriff hizo una señal para que la abrieran con cuidado. Cuando la tapa cedió, un olor a humedad y tiempo escapó del interior. Dentro, envueltos en un trozo de tela amarillenta, había varios objetos. Un pequeño caballo de madera tallado a mano, una hoja doblada con letras casi borradas y una fotografía en blanco y negro. El sheriff tomó la imagen con guantes y la sostuvo a la luz. En ella se veía a un niño de unos 7 u 8 años, de rostro redondo y sonrisa amplia, sosteniendo en la mano el mismo caballo que descansaba en la caja. Detrás de él, un granero de madera, una cerca y la misma llanura que ahora rodeaba el rancho. El sheriff giró la foto y leyó en voz alta lo que estaba escrito al dorso. «Para mi hijo, a quien encontraré, aunque me tome 100 años». Las palabras resonaron en el aire como un eco antiguo. Marcus dio un paso atrás. El mundo pareció inclinarse bajo sus pies. Reconoció el rostro del niño sin necesidad de pensarlo. Lo había visto antes, en un retrato antiguo, colgado en la casa de su madre, en el álbum que ella guardaba envuelto en tela dentro de un cajón. Su padre, cuando era pequeño. Sintió cómo el corazón se le apretaba en el pecho. Era como si una mano invisible le arrancara el aire. El sheriff notó su reacción y bajó la mirada hacia la foto.
Luego, hacia él. ¿Lo reconoce?, preguntó en voz baja. Marcus tardó un momento en responder. Sí, dijo finalmente. Es mi padre. El silencio se hizo más profundo, casi insoportable. El sheriff guardó la fotografía y la caja en una bolsa de evidencia. Luego le puso una mano en el hombro. Lo siento, Marcus, murmuró. Vamos a averiguar todo. Te lo prometo. Pero las promesas pesaban poco frente a la magnitud de lo que acababan de descubrir. Aquel hallazgo no era solo un cuerpo, era un mensaje, y Marcus sentía, en lo más profundo, que no era casual que lo hubiera encontrado él, justo allí, en el mismo pedazo de tierra que su familia había defendido durante generaciones. El resto del día fue una sucesión de movimientos lentos y de rostros extraños. Los forenses retiraron los huesos con cuidado, pieza por pieza, colocándolos en cajas numeradas. Cada fragmento parecía contar una historia que nadie se había atrevido a escuchar. Marcus permaneció cerca, observando cómo el pasado se fragmentaba ante sus ojos. En cierto momento, cuando uno de los hombres levantó el cráneo, algo dentro de él se quebró. No eran solo los restos de su abuelo, era el testimonio físico de un silencio impuesto, de una injusticia que se había extendido por décadas. Al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja, los vehículos se alejaron lentamente, dejando tras de sí un terreno removido y marcado por las huellas de las botas. Marcus se quedó solo, mirando el agujero vacío. El viento soplaba suave, pero el aire olía a óxido y tierra fresca, un olor que no se borraría de su memoria jamás. Caminó despacio hacia la vieja casa, se sentó en los escalones del porche y se llevó las manos al rostro. Las imágenes del día pasaban una y otra vez por su mente. La insignia oxidada, la fotografía, el caballo de madera, las palabras escritas con una promesa rota. Esa noche, mientras el viento golpeaba las persianas, Marcus abrió el viejo baúl de su padre que aún conservaba en una esquina del desván. Dentro había papeles, recibos antiguos, un reloj detenido y algunas fotografías. En una de ellas aparecía su abuela, con los ojos cansados y una tristeza que nunca había comprendido. Detrás, una dedicatoria escrita con tinta desvaída. Para Joseph, donde quiera que estés. Marcus sintió un nudo en la garganta. Todo encajaba ahora. El silencio de su familia, las miradas esquivas cuando se mencionaba el nombre de su abuelo, las historias a medio contar. Todo había sido una forma de protegerse de un pasado que, aún enterrado, seguía vivo. Pasaron los días y el rancho se llenó de extraños. Los investigadores del estado llegaron con equipos más sofisticados. Tomaron muestras del suelo, trazaron mapas, colocaron luces y tiendas. Marcus observaba desde lejos, sin intervenir. A veces le hacían preguntas sobre los límites de la propiedad o sobre la historia del lugar. Él respondía con la voz cansada de quien ya no espera consuelo. El nombre de su abuelo volvió a escucharse en los pasillos del ayuntamiento, en las conversaciones del pueblo, en los murmullos del mercado. Algunos recordaban vagamente haber oído hablar del Sheriff Hale, el hombre que desapareció una noche después de enfrentarse con los Whiteley, una familia poderosa dueña de la mitad del condado. Otros aseguraban que se había ido voluntariamente, que había enloquecido. Nadie, hasta ahora, había tenido pruebas de nada. Una tarde, el sheriff visitó a Marcus en la casa. Llevaba el sombrero en la mano y un gesto preocupado. Le contó que los resultados preliminares del laboratorio confirmaban lo que ya sospechaban. Los huesos pertenecían a Joseph Hale. La edad, la altura y los restos del uniforme coincidían. También habían hallado algo más, una hoja medio descompuesta entre los restos de tela. Era parte de un cuaderno. En ella se leían nombres y fechas, acompañados de un dibujo borroso que parecía un mapa. «Tu abuelo estaba investigando algo», dijo el sheriff con voz grave. «Y parece que se metió con la gente equivocada». Marcus lo escuchó en silencio. El nombre de los Whiteley surgió inevitablemente en la conversación. Eran los mismos que durante generaciones habían comprado tierras a precios irrisorios, aprovechándose de las familias negras que no podían mantenerlas. Su rancho colindaba con el de los Hale, y durante años había habido rumores de incendios provocados, amenazas y desapariciones. Pero nunca nadie había probado nada.
Cuando el sheriff se marchó, el atardecer teñía el cielo de un rojo profundo. Marcus se quedó de pie en el porche, mirando hacia el horizonte donde las luces de la mansión Whiteley titilaban a lo lejos. Por primera vez en su vida, sintió odio. No un odio ardiente, sino un resentimiento helado, antiguo, transmitido por la sangre. Su abuelo había muerto buscando justicia, y su padre había vivido toda su vida con la sombra de esa injusticia. Ahora él era el último eslabón, el único capaz de cerrar ese ciclo. Esa noche soñó con la tierra. En el sueño la superficie del rancho se abría lentamente, revelando no un ataúd sino una puerta. Detrás, un túnel oscuro y un resplandor dorado al fondo. Escuchó la voz de su abuelo, suave pero firme, que decía: «Sigue cavando». Despertó empapado en sudor, con el sonido de la pala golpeando el suelo, aún retumbando en sus oídos. Durante los días siguientes, el rancho volvió a un silencio tenso. Los agentes se habían ido, las cintas de advertencia se balanceaban al viento, y la tierra removida se había oscurecido con el rocío. Marcus comenzó a recorrer el terreno, observando cada rincón, cada grieta. Había algo más allí, algo que su abuelo había querido dejarle. Lo presentía. Una tarde, mientras caminaba por la línea de la cerca, recordó las palabras del sheriff sobre el mapa encontrado entre los restos. Una estrella dibujada, con varios puntos que coincidían con antiguas propiedades del condado. Tal vez ese mapa señalaba más que simples límites de tierra. Tal vez era una advertencia o una guía. Volvió a mirar hacia el norte, hacia el punto donde había comenzado todo. La tierra parecía distinta allí, más suelta, menos firme. Se agachó, tomó un puñado y lo dejó caer entre los dedos. El viento lo dispersó, llevándose consigo el polvo del pasado. Supo entonces que no podía detenerse. Si su abuelo había muerto buscando la verdad, él haría lo mismo. Al caer la noche, entró a la casa y encendió la vieja lámpara del escritorio de su padre. Revisó los cajones hasta encontrar una fotografía antigua. Joseph Hale, con su placa brillante, de pie frente al edificio del condado. Su mirada era firme, decidida, la de un hombre que no temía enfrentarse a nadie. Marcus colocó la foto sobre la mesa y la observó largo rato. Luego, con voz apenas audible, dijo: «No dejaré que te olviden». El viento sopló más fuerte afuera, agitando las persianas. La luz parpadeó un instante, como si algo hubiera respondido. En ese momento, Marcus comprendió que el hallazgo de los huesos había sido solo el comienzo. La tierra había hablado, sí, pero aún tenía mucho más que contar. Y él, que había pasado su vida escuchando el silencio del campo, estaba listo para oír cada palabra. El amanecer llegó con un resplandor pálido y frío, como si el sol dudara antes de volver a mirar aquella tierra marcada. Marcus se despertó temprano, con la sensación de no haber dormido más de unos minutos. En su cabeza seguían repitiéndose las imágenes de los últimos días. La fotografía del niño sosteniendo el caballo de madera, las letras temblorosas en la nota, los huesos de su abuelo levantándose del suelo como si la tierra los hubiera devuelto en busca de justicia. Se preparó un café y se sentó frente a la ventana, observando cómo la niebla se deslizaba entre los cercos y las sombras del amanecer parecían moverse con vida propia. Había algo que no dejaba de darle vueltas en la mente. Una frase que el sheriff le había mencionado de pasada la última vez que se vieron. En el fragmento de cuaderno hallado junto a los restos de su abuelo, había un dibujo que parecía un mapa, y en uno de los bordes, una anotación casi ilegible: «La habitación de abajo». Esas palabras lo habían perseguido toda la noche. Marcus sabía que su abuelo no era un hombre que escribiera sin motivo. Si había dejado esa frase, debía tener un significado, un lugar. Tal vez esa habitación era la clave para entender todo lo que había pasado, la razón por la que lo mataron y lo enterraron allí. Tomó las llaves del viejo camión y salió al amanecer, con la bruma aún colgando sobre el campo. El aire era denso, impregnado del olor a tierra húmeda y a hierba pisada. El camino hacia el límite norte del rancho estaba cubierto de charcos pequeños formados por la llovizna de la noche anterior. El sol apenas asomaba por el horizonte, y cada poste de la cerca proyectaba una sombra larga y torcida que se extendía sobre el suelo. Cuando llegó al viejo roble, detuvo el motor y bajó. La tierra todavía mostraba las cicatrices del trabajo de los investigadores.
montículos, marcas de ruedas, huellas que el viento y la lluvia aún no habían borrado. Se acercó al sitio donde había desenterrado los huesos de su abuelo. El terreno había sido cubierto de nuevo, pero el color de la tierra era distinto, más oscuro, más reciente. Se agachó y pasó la mano sobre el suelo, como si pudiera sentir algo al tacto. Entonces lo vio. A unos metros del lugar, la hierba tenía un tono diferente, como si allí creciera sobre una base más sólida. Dio unos pasos, se arrodilló y golpeó con los nudillos. Un sonido hueco, débil, apenas perceptible, resonó bajo sus manos. Se quedó inmóvil unos segundos, conteniendo la respiración. Luego repitió el gesto, y el eco volvió, más claro esta vez. Marcus sintió como un escalofrío le recorría la espalda. Era madera. Allí, bajo la tierra, había algo más. Sin pensarlo 2 veces, corrió al camión, tomó la pala y regresó. Comenzó a cavar, con movimientos firmes, rápidos, impulsados por una mezcla de miedo y necesidad. La tierra cedía fácilmente, como si el tiempo la hubiera aflojado a propósito. Al cabo de unos minutos, la hoja de la pala golpeó una superficie dura. Apartó la tierra con las manos, y la forma se reveló ante él. Una tabla ancha, ennegrecida por la humedad, con clavos oxidados a los lados. No cabía duda, era una tapa. Se quedó mirando el hallazgo, el pecho subiendo y bajando con dificultad. El silencio del campo era tan profundo que podía escuchar el zumbido de su propia sangre. Por un instante pensó en abrirla de inmediato, pero algo lo detuvo. No sabía qué podía haber allí abajo. Podía ser peligroso, podía ser la tumba de alguien más, o quizá una trampa. Se obligó a respirar hondo, se levantó y se alejó unos pasos. Debía avisar al sheriff. De vuelta en el pueblo, la oficina del sheriff estaba casi vacía. El hombre lo escuchó en silencio, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Marcus habló rápido, explicando cada detalle. El sonido hueco, la tapa, la ubicación. Cuando terminó, el sheriff lo miró durante un largo momento antes de levantarse y llamar a 2 de sus ayudantes. «Vamos», dijo con voz baja. «Si lo que dices es cierto, mejor verlo con nuestros propios ojos». Volvieron juntos al rancho. La camioneta del sheriff levantaba polvo en el camino, y Marcus seguía detrás, apretando el volante con fuerza. El viento soplaba del sur, cargado de calor, pero él sentía frío. Al llegar, los hombres descargaron herramientas y comenzaron a limpiar el área. Cuando retiraron la tierra que aún cubría la tapa, el sheriff se agachó y pasó los dedos sobre la madera. «Esto lleva mucho tiempo aquí», murmuró. «Demasiado». Con cuidado, uno de los ayudantes introdujo una barra de hierro entre las tablas y aplicó fuerza. La madera se quejó con un crujido. Un olor a humedad y polvo viejo escapó del agujero. Cuando la tapa cedió, el sheriff alumbró con una linterna el interior. Un hueco oscuro, con una escalera oxidada que descendía a la tierra. «Parece un sótano», dijo uno de los hombres. Marcus se inclinó y miró. Desde arriba solo se veía oscuridad. Sin embargo, percibió algo más. Una corriente de aire frío, un olor que mezclaba óxido, piedra y tiempo. «Bajaré yo primero», dijo. El sheriff lo miró con duda, pero asintió. Marcus tomó la linterna y comenzó a descender con cuidado por los peldaños, que crujían bajo su peso. La luz apenas iluminaba las paredes de piedra y las raíces que colgaban del techo. Al llegar al fondo, vio que el espacio no era grande. Apenas una habitación rectangular excavada en la tierra, con una mesa de madera, una silla rota y una cama metálica contra la pared. Todo estaba cubierto de una fina capa de polvo, pero se veía intacto, como si el tiempo se hubiera detenido. «¡Hay algo aquí!», gritó hacia arriba. El sheriff bajó detrás de él, seguido de los ayudantes. La luz de las linternas rebotó en un objeto metálico en el centro de la habitación. Una caja fuerte pequeña, oxidada, con una cerradura rota. Marcus se arrodilló y la examinó. Parecía haber sido abierta muchas veces, la superficie marcada por rasguños. Con un golpe de la barra, la puerta se abrió y dejó al descubierto el contenido. Dentro había varios cuadernos envueltos en tela encerada, sobres y papeles amarillentos. El sheriff tomó uno de los cuadernos y lo abrió con cuidado. En la primera página, con una caligrafía firme, se leía: «Joseph Hale,
sheriff del condado de Travis, 1972. Las siguientes páginas estaban llenas de notas, nombres, fechas, descripciones de propiedades y fragmentos de conversaciones. Algunas palabras estaban subrayadas: desapariciones, Whiteley, falsificación de escrituras. Marcus sintió cómo un nudo le apretaba el estómago. Su abuelo había estado investigando algo grande. Uno de los ayudantes hojeó otro cuaderno y encontró cartas escritas por distintas personas, todas fechadas entre los años 70 y 73. Había testimonios de familias negras que habían perdido sus tierras bajo amenazas, incendios y engaños. En varias aparecía el mismo apellido, Whiteley. El sheriff cerró el cuaderno, con el rostro tenso. Tu abuelo estaba persiguiendo una red de corrupción, dijo, y parece que descubrió más de lo que debía. Marcus miró alrededor. La habitación tenía algo inquietante, una sensación de encierro, como si las paredes guardaran los últimos momentos de su abuelo. En la mesa, entre polvo y telarañas, había una lámpara de aceite medio vacía, una taza de café petrificada y un cigarro apagado en un cenicero. Todo daba la impresión de que Joseph Hale había estado allí poco antes de desaparecer. No estaba huyendo, dijo Marcus en voz baja. Lo encerraron aquí. El sheriff alzó la linterna hacia una esquina. En la pared, tallada en la piedra, se veía una palabra grabada con lo que parecía la punta de un cuchillo. Verdad. Marcus la rozó con los dedos. El metal frío le heló la piel. El sheriff llamó a los investigadores del estado. En cuestión de horas, el lugar se llenó de hombres con trajes, cámaras y cajas de evidencia. La habitación fue fotografiada, medida, desmontada. Los cuadernos fueron sellados y llevados a analizar. Marcus observaba todo desde un rincón, con la mirada fija en el hueco que ahora conectaba su presente con el pasado. Sentía que cada palada de tierra removida liberaba algo más que polvo. Liberaba voces, secretos, dolores que habían permanecido atrapados durante generaciones. Esa noche, el rancho se llenó de luces. Los vehículos del gobierno se alineaban en el camino, y los periodistas locales empezaron a aparecer con sus cámaras. El aire estaba cargado de murmullos. La noticia se extendió por el pueblo en cuestión de horas. Encuentran documentos del sheriff desaparecido. Posible conexión con la familia Whiteley. Los titulares corrieron de boca en boca, y el nombre Hale volvió a ser pronunciado con una mezcla de respeto y temor. Pero la verdad, como siempre, trajo consigo consecuencias. Las primeras amenazas llegaron 2 días después. Una mañana, Marcus encontró la puerta del granero abierta y una vaca degollada en el suelo. En el portón de entrada, alguien había pintado con pintura roja las palabras: «Deja a los muertos en paz». No avisó al sheriff, simplemente limpió la sangre y volvió a cerrar la puerta. Sabía que el miedo era parte del precio que debía pagar. Esa misma tarde, mientras revisaba los restos de la excavación, un rayo de luz se filtró por una grieta en el suelo de la habitación. Se agachó para mirar y notó que la piedra tenía un hueco debajo. Golpeó suavemente y escuchó un sonido hueco, como el que había oído días antes al encontrar la tapa. Había algo más, un nivel inferior, otra cámara. Durante la noche, cuando todos se marcharon, Marcus bajó solo con una linterna. Empujó la piedra con esfuerzo hasta desplazarla, revelando un agujero estrecho que descendía unos metros más. El aire que subía de allí era frío, con un olor antiguo, a humedad y metal. Bajó con cuidado, y sus botas tocaron tierra blanda. Estaba en un túnel. Las paredes eran de piedra tosca, sostenidas por vigas de madera que parecían tener más de un siglo. Avanzó unos metros, iluminando con la linterna los símbolos tallados en las rocas. Flechas, iniciales, marcas que no entendía. El túnel terminaba en una puerta baja de madera, cubierta de moho. La empujó y ésta se abrió con un gemido largo y seco. Dentro había una pequeña habitación. En una esquina, una lámpara de aceite aún llena, una mesa con una hoja extendida y sobre ella un dibujo, una serie de líneas que formaban un mapa subterráneo. Marcus lo tomó con cuidado. Era un mapa de túneles, una red que se extendía más allá de su rancho. En la parte superior, un título escrito con tinta desvaída: Rutas seguras. El corazón le golpeó el pecho. Comprendió de inmediato lo que estaba viendo.
Aquello no era parte de una investigación reciente, sino algo mucho más antiguo. Esas rutas eran los caminos de la red clandestina que en el siglo XIX había ayudado a esclavos a escapar hacia el norte. Su tierra, la misma tierra que había creído maldita, había sido un refugio, un punto de salvación. Sostuvo el mapa entre las manos mientras las lágrimas le nublaban la vista. Su abuelo lo había descubierto. Había protegido ese secreto y había pagado con su vida por hacerlo. Las piezas encajaban al fin. Joseph Hale no solo había luchado contra la corrupción de su tiempo, sino también por preservar la memoria de un pasado que muchos querían borrar. Cuando salió del túnel, el aire de la noche lo envolvió como un mar frío. Miró hacia el horizonte y vio las luces de la mansión Whiteley brillar como un desafío. Entendió que lo que había desenterrado no solo era la historia de su familia, sino la historia de toda una comunidad que había sido silenciada. Y comprendió también que la tierra aún no había terminado de hablar. Esa noche, antes de dormir, escribió en su cuaderno las mismas palabras que su abuelo había tallado en la pared. La verdad. Sabía que lo que había encontrado cambiaría todo, y que al día siguiente, cuando el sol volviera a salir sobre las llanuras de Texas, nada volvería a ser igual. El amanecer llegó envuelto en un silencio espeso. El rancho de Marcus parecía contener la respiración, como si el aire mismo temiera perturbar lo que había sido revelado bajo su suelo. La noche anterior lo había cambiado todo. El hallazgo del túnel, el mapa de las rutas subterráneas y la certeza de que su abuelo había descubierto mucho más de lo que cualquiera hubiera imaginado. Marcus había pasado las últimas horas sentado en el porche, con la lámpara encendida y el mapa extendido sobre la mesa, observando las líneas trazadas a mano que serpenteaban bajo su tierra. Eran caminos que hablaban de fuga y esperanza, de hombres y mujeres que habían pasado por ese mismo lugar buscando libertad, de una historia que había permanecido sepultada bajo generaciones de silencio. El viento soplaba leve, pero cada crujido de las maderas le recordaba la voz de su abuelo, esa voz firme que ahora comprendía mejor que nunca. A media mañana llegaron nuevamente los investigadores. El sheriff venía al frente, acompañado de 2 hombres de traje y expresión impenetrable. Marcus los recibió con la calma de quien ya no espera sorpresas. Les mostró el acceso al túnel, el lugar exacto donde había encontrado el mapa, y los observó mientras tomaban fotografías, muestras del suelo y fragmentos de madera. Los hombres hablaron poco, aunque intercambiaron miradas que no le pasaron desapercibidas. Uno de ellos le explicó que enviarían el mapa a expertos en historia local y arqueología, pero su tono tenía una cautela que no inspiraba confianza. Marcus sabía que, al igual que su abuelo, estaba tocando algo que muchos preferirían dejar enterrado. Cuando los agentes se marcharon, el sheriff se quedó unos minutos más. Caminó junto a Marcus hasta la cerca, mirando la línea del horizonte que separaba su tierra de la propiedad de los Whiteley. Había en su rostro una mezcla de cansancio y resignación. Le contó que la investigación sobre los documentos hallados en la habitación subterránea había destapado un conjunto de nombres y transacciones relacionadas con la compra forzosa de terrenos en la década de los 70. Muchos de los contratos tenían la firma de Thomas Whiteley, el patriarca de la familia vecina. Habían falsificado escrituras, sobornado funcionarios y eliminado a quienes intentaron denunciarlos. El sheriff habló despacio, eligiendo las palabras. Finalmente, con un suspiro, añadió: «Tu abuelo estaba a punto de entregar pruebas al tribunal del condado, pero desapareció antes de poder hacerlo». Marcus escuchó sin decir nada. El viento le golpeaba el rostro, y el sol comenzaba a endurecer la tierra. Su abuelo había muerto por intentar detener lo que otros habían decidido perpetuar. Miró hacia los campos secos y comprendió que cada grieta en el suelo era una cicatriz, no solo de la sequía, sino del tiempo y del olvido. La tierra recuerda, pensó, y esas palabras resonaron dentro de él con la fuerza de una promesa. Esa noche regresó al túnel, encendió una linterna y descendió solo, con el mapa doblado en el bolsillo. El aire era frío y húmedo. El silencio absoluto. Caminó despacio hasta la pared donde su abuelo había grabado la palabra verdad y se detuvo frente a ella. La tocó con los dedos, notando la aspereza de la piedra. Luego se volvió hacia el túnel que había descubierto la noche anterior. La linterna iluminó las vigas viejas, las marcas grabadas en la roca.
flechas, iniciales, símbolos que parecían indicar direcciones. Siguió el túnel unos metros más y notó que la tierra se hacía más blanda, como si en algún punto reciente alguien hubiera intentado cavar. Se agachó y empezó a remover el polvo. Encontró una caja pequeña, de metal, tan oxidada que apenas se mantenía entera. La abrió con esfuerzo y dentro halló una libreta envuelta en tela encerada. Las páginas estaban húmedas, pero aún se podía leer. Eran notas de su abuelo, escritas poco antes de morir. Si alguien lee esto, decía la primera línea, es porque la tierra ha decidido hablar. Lo que enterraron conmigo no fue solo mi cuerpo, sino la historia de quienes fueron callados antes que yo. Los hombres del norte de la cerca no toleran la verdad, pero la verdad tiene raíces. Marcus cerró los ojos un instante. Era como si su abuelo le hablara desde el otro lado del tiempo. Salió del túnel al amanecer. El cielo tenía un tono rojizo y el aire olía a lluvia próxima. En el horizonte, las nubes se agrupaban como montañas oscuras. Marcus sabía que el día traería más que tormenta. A media mañana comenzaron a llegar los periodistas. Los autos se alineaban frente al rancho. Las cámaras apuntaban hacia la tierra y los micrófonos se extendían buscando su voz. Marcus evitó hablar. Cada pregunta le sonaba vacía. Cada frase ensayada de los reporteros le parecía una falta de respeto. Solo dijo, mi abuelo murió por la verdad. Yo no pienso esconderla. Las grabadoras se encendieron, los flashes brillaron y con ellos volvió la atención al pueblo. Esa misma tarde, la televisión local transmitió la historia. Las imágenes del túnel, de las cajas metálicas, de los cuadernos. Los nombres de los Whiteley aparecieron por primera vez asociados a crímenes, y la comunidad, que durante años los había visto como benefactores, comenzó a dividirse. Algunos creyeron en la historia de Marcus. Otros lo acusaron de querer manchar la memoria de su propio condado. En el mercado, las conversaciones se apagaban cuando él entraba. En la iglesia, algunos apartaban la mirada. Pero Marcus ya no tenía miedo. La tierra había hablado, y su voz debía continuar. Esa noche, una tormenta se desató sobre el rancho. La lluvia golpeaba los ventanales con fuerza, y los relámpagos iluminaban los campos como si el cielo ardiera. Marcus se quedó despierto, sentado junto al fuego, escuchando los truenos. En un momento creyó oír pasos afuera. Tomó la escopeta de su abuelo y salió al porche. La lluvia lo empapó al instante, pero permaneció allí, observando entre los relámpagos. No vio a nadie, aunque el portón de la cerca se movía, abierto. Se acercó despacio, con el corazón acelerado. En el poste había una nota clavada con un cuchillo. La arrancó y la leyó bajo la luz de un relámpago. Decía, «Deja descansar a los muertos o tú te unirás a ellos». Marcus apretó los dientes, dejó que la lluvia borrara la tinta y volvió a la casa. No durmió. Cuando amaneció, fue directamente a la oficina del sheriff. Le mostró la nota. El hombre la leyó sin sorpresa, como si ya esperara algo así. Le dijo que habían recibido denuncias similares desde que la investigación se había hecho pública. Alguien estaba intentando intimidar a quienes hablaban con la prensa. Marcus se limitó a asentir. En su interior, algo se endurecía. Si su abuelo había tenido el valor de enfrentarse a todo un sistema, él no iba a detenerse por una amenaza cobarde. Días después, los agentes federales regresaron. Habían revisado los documentos del túnel y confirmado que los mapas coincidían con rutas secretas utilizadas durante el siglo XIX para conducir a los esclavos hacia estados libres. La tierra de los Hale había sido un refugio, pero además de eso, los papeles contenían información más reciente. Transacciones ilegales, listas de nombres de funcionarios y empresarios que durante décadas se habían beneficiado del despojo de tierras. Los Whiteley estaban en el centro de todo. El FBI preparaba una intervención, y el sheriff, con voz grave, le dijo a Marcus que era probable que su rancho se convirtiera en el epicentro de una investigación nacional. Mientras tanto, el pueblo hervía. Algunos lo apoyaban, otros lo señalaban con rabia. El apellido Hale volvió a dividir la comunidad, como lo había hecho 50 años atrás. Una tarde, al salir de la tienda, Marcus encontró su camioneta con los vidrios rotos y la palabra traidor pintada en la puerta. No dijo nada. Subió, arrancó el motor y condujo hacia el norte, hacia el campo. Necesitaba respirar.
El cielo estaba despejado, el viento fresco, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió parte de algo más grande que su propia historia. Al caer el sol, se detuvo junto al roble antiguo. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda en el tronco. Cerró los ojos y escuchó el sonido del viento entre las ramas. Por un momento creyó oír voces. No de miedo, sino de compañía. Voces que parecían venir del subsuelo, suaves como el murmullo de un río. Pensó en su abuelo, en los hombres y mujeres que habían pasado por esas tierras antes de él, en la fuerza de una verdad que había sobrevivido al tiempo. Cuando abrió los ojos, el cielo estaba encendido de estrellas, y en ese silencio absoluto, comprendió que la tierra no solo guardaba recuerdos, también hablaba. Lo había hecho a través de su pala, a través de los huesos, de las palabras talladas en la piedra, y seguiría haciéndolo mientras hubiera alguien dispuesto a escuchar. Al día siguiente, la tormenta de la noche anterior dejó el aire limpio y el suelo húmedo. Los agentes regresaron para continuar las excavaciones. Descubrieron otra cámara bajo el túnel, más pequeña, donde hallaron utensilios antiguos, herramientas y restos de ropa. Los expertos confirmaron lo que Marcus ya sabía. Su rancho había sido parte de una red de refugios clandestinos. Cuando le informaron, no respondió. Solo asintió y caminó hacia el campo, dejando que el barro se pegara a sus botas. A lo lejos, las montañas parecían más vivas que nunca. El viento sopló fuerte esa tarde. Marcus se detuvo junto a la cerca norte, la misma donde todo había empezado, y apoyó una mano en el alambre oxidado. El sol descendía lentamente, bañando la tierra con un brillo dorado. Pensó en la primera vez que había escuchado el sonido hueco bajo la pala, en el miedo, en la incredulidad, en cómo ese simple golpe había abierto un camino que lo había llevado más lejos de lo que jamás habría imaginado. Sonrió, apenas, con cansancio y orgullo. La tierra había hablado, y ahora por fin la gente empezaba a escuchar. La mañana siguiente amaneció limpia y fresca, con un cielo tan despejado que parecía recién lavado por la tormenta. El aire tenía el aroma a tierra mojada y a promesa de calma después de la tempestad. Marcus se levantó temprano, como siempre, pero esa vez algo en su interior había cambiado. Sentía una paz extraña, un silencio distinto dentro de sí, como si las voces de la tierra que lo habían acompañado durante semanas se hubiesen serenado al fin. El rancho respiraba. Las gotas del rocío brillaban sobre la hierba nueva que comenzaba a brotar, y los postes del cercado, ennegrecidos por la lluvia, parecían más firmes, más sólidos. El viento soplaba con suavidad, y el molino, que llevaba meses inmóvil, giraba lentamente con un crujido pausado, casi agradecido. Marcus preparó café y se sentó en el porche. Desde allí podía ver el campo extendiéndose como un tapiz interminable, aún húmedo, y las colinas que ahora parecían más verdes. A lo lejos, los carros del FBI seguían estacionados junto al granero. La investigación había concluido, al menos en su parte visible. Los agentes le habían entregado copias de los documentos recuperados, y las autoridades del estado habían iniciado los procesos judiciales contra la familia Whiteley y otros nombres implicados. Era el principio del fin de un silencio que había durado generaciones. Por primera vez, el apellido Hale no estaba asociado a una tragedia, sino a la verdad. El sheriff vino a verlo antes del mediodía. Llevaba en la mano un sobre cerrado con el sello del tribunal. Marcus lo abrió sin prisa. Dentro había una carta oficial que confirmaba la resolución del caso. El cuerpo de Joseph Hale, sheriff del condado de Travis, había sido reconocido oficialmente como víctima de asesinato en el ejercicio de sus funciones. La nota también informaba que el Estado lo declaraba héroe póstumo por su labor contra la corrupción y por la preservación de la memoria histórica. Marcus leyó esas palabras varias veces, sin lágrimas, sin sonrisa, solo con una gratitud profunda que lo llenó por dentro. No era justicia perfecta, pero era justicia al fin. El sheriff se quedó un rato en silencio, mirando el campo. Luego le contó que el gobernador planeaba organizar una ceremonia en la capital, donde entregarían a la familia una medalla en nombre de Joseph Hale. Marcus agradeció el gesto, pero en el fondo sabía que la verdadera ceremonia ya había ocurrido. La tierra misma había hablado, había devuelto el cuerpo y con él la verdad.
No había honor mayor que ese. Los días siguientes trajeron una calma que el rancho no había conocido en años. Los noticieros dejaron de acudir, los periodistas desaparecieron, y solo quedaron el viento y el rumor de los árboles. Marcus pasó las jornadas trabajando en los establos, reparando lo que el tiempo y la tormenta habían dañado. Cada golpe de martillo sobre la madera le sonaba como un diálogo silencioso con su abuelo. Mientras clavaba los nuevos tablones, recordaba sus palabras. Esta tierra recuerda. Ahora entendía que no se trataba solo de memoria física, sino espiritual. La tierra guardaba las historias que los hombres intentaban borrar, y cuando alguien se atrevía a escucharla, respondía. Un día recibió la visita de 2 profesores de una universidad cercana. Eran historiadores especializados en la red clandestina que había ayudado a escapar a los esclavos hacia el norte durante el siglo XIX. Querían estudiar los túneles hallados bajo el rancho. Marcus los guió hasta la entrada y los dejó trabajar. Los hombres tomaron medidas, fotografías, notas. Al terminar, uno de ellos, un anciano de voz suave, le dijo, «Usted no solo ha encontrado los restos de un hombre, señor Hale, ha encontrado un testimonio de libertad. Su tierra fue un santuario». Marcus asintió. En esas palabras había una verdad que iba más allá de la historia. La libertad no era un concepto abstracto, sino algo que la tierra misma reconocía y protegía. Las semanas pasaron, y la primavera comenzó a cubrir el valle. Las lluvias devolvieron el verde a los pastos y las flores silvestres comenzaron a crecer en los bordes del camino. Marcus decidió levantar un pequeño monumento sobre el punto donde habían hallado a su abuelo. No quería una estatua ni una cruz, solo una piedra grande, lisa, sobre la que grabó con sus propias manos una frase. Aquí la tierra habló y la verdad volvió a respirar. A su alrededor plantó robles jóvenes, los mismos que su abuelo solía sembrar cuando decía que los árboles eran los guardianes del tiempo. Una tarde, mientras trabajaba cerca del pozo, vio acercarse al sheriff con un sobre en la mano. Se trataba de un último informe de la investigación. En él se detallaban las conclusiones finales del FBI. Los Whiteley y varios funcionarios del condado serían procesados por fraude, homicidio y corrupción. La propiedad de los Whiteley, confiscada, sería destinada a un fondo de preservación histórica y ecológica. Parte de esos terrenos, según el documento, pasarían a ser incorporados al rancho Hale como compensación. Marcus cerró el sobre con un suspiro. No había buscado recompensa, pero aceptó ese gesto como un cierre simbólico, como si el ciclo se completara. El día de la ceremonia oficial llegó poco después. Marcus viajó a la capital acompañado por el sheriff y un pequeño grupo de vecinos. El salón estaba lleno de autoridades, periodistas y representantes de organizaciones civiles. En el centro, una gran fotografía en blanco y negro mostraba a su abuelo con su placa de sheriff en el pecho y la mirada firme. Cuando pronunciaron su nombre, Marcus subió al estrado y recibió la medalla en silencio. El gobernador habló de valentía, de integridad, de la necesidad de recordar la historia completa, no solo la conveniente. Pero Marcus no escuchaba las palabras. Miraba el rostro de su abuelo en la fotografía y por un instante creyó verlo sonreír. De regreso al rancho, al atardecer, se detuvo en el camino para contemplar el paisaje. La luz dorada del sol se extendía sobre los campos recién nacidos, y el viento movía las ramas de los robles jóvenes. Pensó en todo lo que había pasado, en los huesos, los túneles, el miedo, la verdad. Cada paso de aquella búsqueda lo había llevado más profundo, no solo en la tierra sino en sí mismo. Había comprendido que la justicia no siempre llega en vida, pero cuando lo hace, sana también a los que siguen vivos. Esa noche, el rancho estaba en calma. Marcus encendió la vieja lámpara de aceite que había encontrado en la habitación subterránea y la colocó sobre la mesa. La llama proyectó una luz suave sobre las paredes, y por un momento creyó escuchar el murmullo lejano del túnel, un sonido parecido al de una respiración tranquila. Afuera, el viento soplaba entre los robles, y la luna iluminaba el campo con una claridad casi sobrenatural. Caminó hasta la piedra que había colocado sobre la tumba de su abuelo. Se arrodilló frente a ella y apoyó la mano sobre la superficie fría. «Descansa, viejo», dijo en voz baja. «La tierra te devolvió lo que te quitaron. Ahora puedes dormir».
El silencio que siguió no fue vacío. Era un silencio pleno, lleno de sentido. Un coyote aulló a lo lejos, y el eco se mezcló con el rumor del viento, como una respuesta. Marcus permaneció allí un buen rato, mirando el cielo. Comprendió que no estaba solo, que cada generación de su familia había dejado una huella en esa tierra, una raíz más profunda que el miedo o la injusticia. Al día siguiente, al amanecer, abrió el granero y comenzó a trabajar en un proyecto que llevaba tiempo imaginando. Utilizó la vieja estructura del túnel principal para construir una pequeña galería subterránea que serviría como museo. Allí colocó copias de los mapas, fotografías, fragmentos de los diarios y una réplica de la placa de su abuelo. Lo llamó el Camino de la Verdad Viva. La inauguración fue sencilla. Unos pocos vecinos, el sheriff, los profesores que lo habían ayudado y algunos niños de la escuela local. Marcus habló poco, solo dijo: esta tierra fue testigo del miedo, pero también del valor. Y el valor merece recordarse. Con el paso de los meses, visitantes de todo el estado comenzaron a llegar. Algunos venían por curiosidad, otros por respeto. Las escuelas organizaban excursiones, y la historia de Joseph Hale se convirtió en ejemplo de honestidad y resistencia. El pueblo cambió. Donde antes había desconfianza, comenzó a haber orgullo. Los campos se repoblaron, los molinos giraron de nuevo, y hasta los viejos Whiteley, los pocos que quedaban, abandonaron la región en silencio. Una tarde de verano, Marcus estaba reparando la valla norte cuando escuchó un trueno en la distancia. Alzó la vista y vio cómo las nubes se reunían sobre el horizonte. Sonrió, sin miedo. La lluvia se acercaba, pero ya no era amenaza. Era bendición. Guardó las herramientas, se limpió el sudor y miró alrededor. Los árboles jóvenes ondeaban, las flores de los prados se inclinaban al viento. Todo en esa tierra parecía vivo, reconciliado. Antes de volver a la casa, se detuvo junto a la piedra del memorial. El cielo se oscurecía y las primeras gotas comenzaron a caer, gruesas, tibias, resonando sobre la tierra con un ritmo que le resultaba familiar. Marcus alzó la vista, dejó que el agua le empapara el rostro y murmuró con voz firme, casi en un suspiro: tenías razón, abuelo. La tierra recuerda. El trueno que respondió en la distancia pareció una afirmación, y mientras la lluvia caía sobre los campos del rancho Hale, sobre los robles jóvenes y los túneles antiguos, Marcus sintió que al fin todo había encontrado su lugar. La tierra había hablado, la verdad había sido escuchada, y el silencio que seguía no era de miedo, sino de paz. Suscríbete ahora para descubrir más misterios increíbles basados en historias reales como este. No te pierdas lo que sucede en la próxima historia. Te dejará sin palabras. Comparte este video con tus amigos y déjales ver lo profundo que puede esconderse la verdad bajo la superficie.